estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes para estar compartiendo, ¿verdad?, una palabra del Señor. Aleluya. Para mí, como siempre, es más que un placer estar aquí de pie y poder pues darle una palabra que Dios primeramente me otorga, me da, me regala, y después se lo otorgamos a ustedes. Yo quiero que ustedes se vayan al libro de Job. Gloria a Dios. Regálenme unos minuticos, no vamos a ser tan extensos en esta mañana. Unos 20 minutos, 25 minutos. Más o menos. Libro de Job, capítulo 42. Gloria a Dios, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer solamente el verso 2. Yo tengo una versión diferente a la de ustedes, un poco diferente, es la Biblia textual, y quiero compartir esta versión. La Biblia textual, esta Biblia es del original hebreo al español. Probablemente tiene el contexto original, por eso quiero compartir lo que dice este verso en la original. La palabra es leída en el nombre de Jesús. Amén. Dice: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito puede ser estorbado. Quiero leerlo nuevamente para que se le quede un poco grabado. Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito puede ser estorbado. En una nueva versión latinoamericana dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Gloria al Señor. Yo quiero hablar, el tema que voy a tratar en esta mañana es un tema que muchos de ustedes yo sé que han podido escuchar y que han podido oír en muchas prédicas, pero yo sé que en esta mañana Dios va a bendecirlo a ustedes con esta palabra. Y es sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos acá, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces los escuchamos a través de mensajes, tal vez de la palabra, pero no le ponemos mucha atención, no prestamos atención. Y se nos olvida cuál es el propósito de nosotros, el estar aquí, cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Aleluya. Y por eso he escogido este verso, gloria al Señor. Miren, en el principio creó Dios a Adán y a Eva y lo diseñó con un propósito. Fue establecido y plantado en el huerto del Edén para que ellos estuvieran ahí y pudieran cuidar, trabajar, pudieran trabajar en todo lo que era el Edén. Desde ese principio Dios estableció un propósito con Adán y con Eva. Pero este propósito, Satanás, que fue creado antes que ellos, no quiso destruir el propósito, porque para Satanás es imposible poder destruir el propósito de Dios. Yo quiero que usted escuche este dato, porque Dios tiene siempre un propósito o un plan con nosotros. Dios, el propósito y nosotros. El propósito de Dios o el plan de Dios, Satanás no lo puede tocar. Es imposible, él no puede penetrar el propósito o el plan de Dios. La única persona que Satanás puede tocar es el hombre. Y Satanás, conociendo esto, siendo un estratega, uno de los hombres o una de las personas que más tiene inteligencia en la parte de estrategia, se llama Satanás. Le voy a decir por qué. En Ezequiel capítulo 28, la Biblia dice que Satanás fue creación de Dios, era llamado Luzbel, era el ángel de luz, y a él se le otorgó la tercera parte de la jerarquía de los cielos, de los ángeles de los cielos. O sea que si habían 10,000 ángeles, Satanás tenía 3,000. Eso era algo impresionante. Pero en Ezequiel verso 16, 15, por ahí habla de que Satanás hizo contrataciones con esos ángeles. La Biblia dice que Satanás lo engañó, comenzó a idear un plan con ellos para engañar a todos esos ángeles que estaban a su servicio,
que estaban bajo su gobierno. Y Satanás por mucho tiempo comenzó a hacer estratagemas, a idear cómo lo iba a engañar. Porque yo me imagino que era muy difícil Satanás poder engañar a esos ángeles. Muy difícil. Pero por mucho tiempo Satanás pudo lograr lo que quiso, hasta el punto que los engañó. Y la Biblia dice que los engañó y quisieron destronar a Dios, quisieron darle un golpe de estado. Por eso se dice que es el primer golpe de estado en los cielos. Y dice que la Biblia dice que Satanás fue derribado juntamente con los ángeles que le servían, que era la tercera parte de los ángeles del cielo, que tenía su servicio, porque él los engañó. Él le metió algo en la mente, le hizo creer algo que ellos creían que iba a suceder. Yo me imagino a Satanás decirle: mira, síganme a mí, vayan conmigo, vamos a darle un golpe de estado a Dios y vamos a ponernos, a sentarnos en el trono, y ahí nosotros vamos a reinar, nosotros vamos a ser el Dios, nosotros vamos a tener el poder. O sea, comenzó a engatusarlo, a decirle tantas cosas, porque Satanás tenía, aleluya, el poder de gobernarlos a ellos. Pero sobre todo a Satanás se le dio, él tenía la cuarta potencia, porque estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo, y luego iba a Luzbel. Entonces él tenía tanto poder que él podía engañarlo fácilmente. Tal vez no tan fácil, por mucho tiempo lo estuvo haciendo, pero lo engañó. Y dice que por ese engaño ellos fueron destronados del cielo y se convirtieron de ser de ángel de luz a demonios, a ser espanto. Se convirtieron ellos. Y quería explicarle esto porque en el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios tiene un propósito, que es sustituir esa cuarta jerarquía que perdió Satanás con el hombre. Y le entregó al hombre el Edén, le entregó al hombre la tierra para que se soñerease de ella. Gloria al Señor. Pero Satanás, que viene antes del hombre y sabe el propósito que hay de Dios con el hombre y la relación que hay de Dios con el hombre, que es una relación de padre e hijo, que el hombre podía hablar con Dios como nosotros estamos hablando, que el hombre podía tener dominio en toda la humanidad, en toda la tierra, hablaba con los animales. Por eso cuando a Eva, la serpiente habló con Eva, a Eva no le sorprende que la serpiente le hable, porque ellos podían hablar con ellos, con los animales, porque ellos eran perfectos en la creación. El hombre era perfecto en la creación de Dios, no iba a morir, tenía la perfección, estaba sellado con la perfección. Satanás, entendiendo esto, que Dios le había otorgado tanta autoridad y dominio y poder al hombre en la tierra, dijo: este plan hay que dañárselo. Aleluya. Pero Satanás no incurrió al propósito ni al plan. Satanás incurrió al hombre. Y dijo: vamos a usar a alguien para poder engañar al hombre. Y usó la serpiente. Porque por eso vemos que muchas veces Satanás no daña el plan de lo que Dios tiene en nuestras vidas. Satanás viene con astucia para engañarnos, usando una estrategia el cual nos saque del propósito de Dios a nosotros en nuestras vidas. Algo usa Satanás para sacarnos del propósito de Dios. Y Satanás viene y usa la serpiente, le habla a la serpiente, le habla a través de la serpiente a Eva y la engaña. A ellos se les dijo: de todo árbol que hay en el huerto podrán comer, menos del árbol del bien y del mal. De todo fruto que hay, de los árboles que hay en el huerto, ustedes van a comer. Pueden comer, pero de este no lo toquen. Sin embargo, Satanás, sabiendo que desobedecer a Dios, esto iba a desencadenar algo en el futuro, comenzó a engañar a Eva, al hombre. Y engaña a Eva para que fuera tronchado el futuro, o fuera tronchado el propósito que Dios tenía con ellos. Por tal razón, en el principio Dios tenía un propósito con Adán y Eva. Satanás viene y quita a Adán y Eva del propósito de Dios. No quita el propósito. Aleluya. El
El propósito siempre ha estado ahí, estuvo ahí. Por eso inmediatamente Satanás viene y quita a Adán y a Eva del propósito. Dios se idea un plan y dice, esto hay que restaurarlo, porque esto no puede seguir así. Entonces Dios dice, enviaré a alguien que va a restaurar el propósito el cual yo tenía con el hombre. Y envía a su hijo amado. Escuche, que esto es algo profundo. Gloria al Señor. Mira ahí. Aleluya. Y viene y envía a su hijo amado a restituir, a rectificar lo que el hombre en el principio había perdido, que era tener esa relación con un padre, que era volver a tener esa comunión que tenían Adán y Eva, de poder hablar como hablaban en aquel tiempo. Hoy Jesucristo nos puso a nosotros frente al Padre, y hoy nosotros podemos hablar con Dios. Podemos tener esa relación con Dios, podemos tener esa intimidad con Dios. Pero Satanás día tras día trata de destruir ese plan con la iglesia. El objetivo de Satanás es seguir destruyendo el plan que Cristo volvió a restituir, que se había perdido en el principio. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que Satanás anda buscando y siempre lo ha querido hacer. Satanás siempre ha querido separarnos a nosotros de Dios. Ha querido separarnos del propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y toda la historia que hemos podido leer y que vamos leyendo en la Biblia, desde Génesis hasta el nuevo pacto, hasta el Apocalipsis, estamos viendo cómo tenemos a un perseguidor del hombre y de la iglesia. A alguien que siempre está ahí para sacarnos a nosotros de la relación y de la comunión con Dios. Aleluya. Es el propósito de Satanás, día tras día. Es por eso que nosotros no podemos descuidarnos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir día tras día. Continuamente él anda maquinando, haciendo estrategia para sacarnos nosotros del propósito de Dios. Aleluya. Cuando Satanás nos aparta del propósito y nosotros dejamos esto, escuche, nosotros somos quien tenemos el poder de permitir que Satanás nos saque del propósito. Es nosotros. Porque cuando usted le hace caso a la voz de Satanás, le hace caso, escucha la voz de Satanás, es sacado inmediatamente del propósito de Dios. Dios tiene el propósito establecido, Él está ahí. Pero le hacemos caso a Satanás y nos saca del propósito, del plan, de la bendición, de la promesa que Dios tiene establecida para su pueblo. Y lo podemos ver en muchos ejemplos de la Biblia, como por ejemplo en una ocasión el pueblo de Dios Israel estuvo esclavizado por muchos años por un pueblo llamado Egipto. Por muchos años estuvieron esclavizados este pueblo. En una hambruna que hubo donde ellos estaban, este pueblo tuvo que refugiarse con los egipcios. Y allí, al refugiarse con los egipcios, pasaron muchos años siendo peregrinos y extranjeros en aquella ciudad de Egipto. Muchos años, pero muchos años, en donde fue tan tal que la generación de los hijos de Israel, en donde José, el faraón, toda esa generación se fue, y vino una nueva generación, vino un nuevo faraón y esclavizó este pueblo por muchos años. Y Dios tenía un plan con este pueblo, que era sacarlo de esa esclavitud que estaba viviendo, que estaba siendo hostigado por muchos años con el pueblo de los egipcios. Dios tenía un propósito y un plan, que era llevarlo a la tierra prometida, que le había prometido a sus padres, a Abraham, a Moisés. Bueno, Moisés viene en esa etapa. Entonces Dios usa a un hombre llamado Moisés. Aleluya. Y le dice a Moisés que él va a usarlo para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y fíjense esto,
pueblo que estaba subyugado, que era quien trabajaba la tierra, que era quien estaba en la servidumbre, que era quien estaba como esclavo de los egipcios, este pueblo Dios lo saca y lo va a llevar a pasar un proceso en su vida, a un proceso llamado el desierto. Y en ese desierto ellos pasan un sinnúmero de cosas increíbles. Y hay un momento en donde Moisés sube a hablar con Dios, y este pueblo que ha visto la grandeza de Dios, viéndolo como lo sacó de Egipto, viendo las plagas, viendo como el mar rojo se había abierto, viendo la grandeza de Dios, este pueblo, en un momento que Moisés sube al monte, se descuida y se deja engañar de Satanás y dice: ya no vamos a adorar a Dios porque no sabemos nada de Él, vamos a adorar a dioses paganos, vamos a adorar a estatuas, a los Baales. Israel comienza a adorar a los Baales, comienza a adorar a las estatuas, ya no comienza a adorar al Dios vivo, al Dios de poder. Aleluya. Comienza a adorar a dioses de barros que no escuchan, que no oyen. Amén. Qué tremendo es esto, que este pueblo, conociendo las maravillas de Dios, es como que usted me diga a mí: mira, alguien oró por mí y yo tenía un cáncer, o yo era paralítico, o yo era ciego. Alguien oró por mí y fui sanado. Ahora veo, no veía y ahora veo. Era paralítico y ahora ando. Gloria a Dios. Y usted viene, ¿verdad? Está en Dios, pero dice a los meses: me fui al mundo otra vez. ¿Cómo va a ser posible? Usted que vio la grandeza, el poder de Dios, se va del Dios vivo a adorar al mundo, a adorar las cosas del mundo. Gloria. Así sucedió con Israel. Este pueblo que vio, no esto, vio maravillas de Dios, el poder de Dios manifestado en grande. Este pueblo comenzó a adorar a dioses paganos. Y el propósito, el plan de Dios que tenía con este pueblo, Satanás empuja al pueblo y lo saca del propósito, lo saca del plan, lo saca de lo que era los beneficios que ellos iban a tener. Y este pueblo estaba estipulado que iba a llegar en 40 días a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero por salirse del propósito, el pueblo va a durar ahora 40 años. Oigan esto, de 40 días que iba a llegar, va a durar ahora 40 años. Santo. O sea que nosotros salirnos del propósito, del plan de Dios, estanca la bendición. Por tal razón se alarga lo que es la bendición, lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso muchas veces no vemos las bendiciones fluir y llegar a nuestras vidas. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros al salir del propósito y el plan de Dios, las estancamos, y esto hace que se alejen. Y lo que estaba estipulado para llegar tal vez mañana, va a ser tal vez ahora en 5, en 10 años. Amén. Gloria a Dios. Por eso muchas veces la promesa que usted tiene de Dios no la ve llegar en el tiempo que usted tenía estipulado, que creía que podía haber llegado. Amén. No, se alejan porque se han estancado, porque algo usted está haciendo o se dejó engañar de Satanás y lo empujó de lo que era el plan y el propósito de Dios, lo sacó de él y estancó esa bendición que Dios tenía para usted. Aleluya. Job fue un hombre que tenía de todo en la tierra, y por eso leímos Job capítulo 42. Fue ya al final que Job puede descubrir y entender que el propósito de Dios no lo puede tumbar ni destruir nadie. Aleluya. Escuche esto, Job pasó un sinnúmero de situaciones. Si usted se pone a leer Job, usted puede descubrir y entender todos los procesos que Job pudo haber pasado. Este hombre que lo tenía todo, que tenía ganado, riqueza, como este hombre no había uno en ese tiempo. Este hombre tenía, miren, usted puede ver hoy en día una gente rica, con tantas cosas. Job era uno más que tal vez eso. Bendecido por todo y con todo.
Pero había algo que caracterizaba a Job. Gloria a Dios. Si usted se va a Job capítulo 1, mire lo que dice Job capítulo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Escuche lo que caracterizaba a Job. Era este hombre un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era este un hombre que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto caracterizaba a Job. Pero Satanás, viendo esto, dijo: no, esto hay que destruirlo. Este hombre no puede seguir así. Santo eres Cristo. Pero el principal objetivo de Satanás no era destruir la riqueza de Job, era destruir esta perfección que tenía este hombre, era destruir la relación que tenía el hombre con Dios. Lo mismo que tenía en el principio Adán y Eva, la relación de un padre e hijo, una comunicación que tenían ellos en el principio. Aquí en Job la vemos igual. Job tiene una relación, Job tiene una comunicación, Job está íntimamente, consagrado ante Dios. Y Satanás lo que quiere destruir es esta relación con Job. Eso es lo que Satanás quiere destruir en nosotros. Es destruir esa relación que Dios ha puesto con nosotros. Dios nos llamó, nos sacó de ahí con un propósito. Nos sacó del mundo en donde estábamos con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y una vez usted sale de ese mundo que está allá afuera, usted se convierte en un opositor de Satanás. Satanás no le agrada que su gente se vaya. No le agrada, y por eso Satanás comienza a atacarlo y a perseguirlo, para destruir esa relación que Dios ha implantado en usted. Amén. Gloria a Dios. Satanás quiere destruir esa comunión, esa relación que Dios ha puesto en usted. Gloria a Dios. Por tal razón, eso fue lo que Satanás principalmente buscó destruir en Job, pero no lo logró. Algo que caracterizó a Job fue que Satanás no logró destruir la relación que tenía Job con él. Job pasó todos los procesos habido y por haber. Cuando Satanás se enfocó en él, destruyó todos sus bienes, su familia, sus hijos, todo se lo quitó. Fue tan tal que le dio una enfermedad a Job, llamada, ¿verdad?, la lepra en aquel tiempo. Gloria al Señor. Fue algo terrible lo que pasó a este hombre. Tremendo. Lo pierde todo, un hombre que tenía todo. Pero el propósito de Dios no fue destruido. Aleluya. El propósito de Dios en Job jamás fue destruido. Por eso Satanás pudo tocar todo. Tocó su cuerpo, tocó sus bienes, pero el propósito no lo pudo tocar. Por tal razón Job perseveró, o se mantuvo fiel. Job no desmayó, Job no se fue de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, se mantuvo ahí, fue constante, firme, y al perseverar Job pudo ver una victoria. Amén. Gloria a Dios. Job pudo ver la victoria por perseverar. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque muchas veces gente cree que se están llevando el mundo por delante cuando vienen a la iglesia y quieren conseguirlo todo rápido, y usted lo ven que suben bien rápido, pero en meses caen, porque esto no es como usted inicie, esto no es como usted comience, esto es hasta el fin. Esta carrera en la que nosotros estamos está hasta el fin. Aleluya. Y el fin significa hasta que usted muera o Cristo venga. Así es. El fin no significa 2 años, 3 años. No. Hasta que usted parta de esta tierra o Cristo venga y nos lleve de esta tierra. Ese es el fin. Y sabemos que esto nos trae a nosotros una responsabilidad. Una responsabilidad de que nosotros tenemos que asumirla. Pero muchos de nosotros a veces nos descuidamos tanto
tanto nos descuidamos que salimos del propósito de Dios. Aleluya. Nos descuidamos tanto que dejamos que Satanás nos engañe y nos aparte y nos saque del propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Nos dejamos engañar porque no entendemos muchas veces cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Gloria al Señor. Satanás quiso separar esa relación que tenía con Job. Quiso apartarlo, o sea, que tenía con Dios, que Job tenía con Dios. Quiso apartarlo de Dios, pero no lo logró. Y por eso Job pudo obtener una recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor. Tú eres santo. Yo le voy a hacer una pregunta. El objetivo, algunos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuál es esa voluntad de Dios, cuál es ese propósito de Dios en nuestra vida. A veces nos hemos hecho esa pregunta y sabemos, hemos descubierto cuál ha sido ese propósito o cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque déjeme decirle a lo que muchas veces nosotros confundimos ese propósito o esa voluntad de Dios en nuestras vidas con nuestras necesidades. Amén. Muchas veces las confundimos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y muchas veces al confundir esto, nos enfocamos mucho más en lo terrenal que en lo espiritual. Gloria a Dios. Porque estamos muy enfocados en nuestras necesidades Gloria a Dios. y no enfocados en lo que Dios tiene para nosotros, en la voluntad de Dios para con nosotros. Nos desenfocamos y estamos más preocupados en lo terrenal, en lo que va a pasar mañana, en lo que nosotros vamos a buscar. Estamos muchas veces más enfocados en esto y nos desenfocamos de lo espiritual de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que procurar enfocarnos más en lo espiritual que en lo terrenal. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Mateos 6:19 dice: no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde es hurtada por los ladrones, sino más bien haced vuestros tesoros allá en los cielos, Así es. donde ni la polilla ni el orín la corrompen. Pero nosotros muchas veces no lo cogemos este principio. Nosotros no cogemos ese principio Amén. de contribuir para que nuestro tesoro sea edificado allá arriba en los cielos. No, Aleluya. estamos más enfocados aquí en la tierra. Así es. Estamos más arraigados en todo lo que nos está, el mundo nos da. Estamos más arraigados en esto. Nos afianzamos más en esto. Sin embargo, el propósito de Dios en nosotros no se limita. Oiga, el propósito de Dios en nosotros no se limita a lo terrenal solamente. Aleluya. No se limita a nuestra vida terrenal. El propósito de Dios en nosotros va más allá de lo terrenal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche esto, el propósito de Dios en nosotros va más allá de lo terrenal. Gloria a Dios. Miren, Mateo 25:23, que es la parábola de los talentos. Oiga lo que dice. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, escuche lo que dice, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios explica, Jesús explica las parábolas del reino de Dios, hay algo que siempre Jesús casi hace connotación en la mayoría de las parábolas, y es que expresa que vamos a ser separados lo bueno de lo malo en el fin de los siglos. Amén. Porque lo que nosotros nos depara, el futuro que nosotros nos depara, no solamente es de esta tierra, sino es espiritual, es celestial, es eterno. Por eso lo de Dios no se limita a esta tierra, sino que lo de Dios va más allá, va más espiritual, va más a lo celestial, va más a lo eterno. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. O sea, ese es el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que el propósito de Dios no es algo para que solo dure mientras estemos aquí en la tierra, sino para la eternidad. Ese es el propósito de Dios, que dure para la eternidad, no para que se quede acá en la tierra. Gloria a Dios. Porque nosotros, nuestra recompensa no solamente está aquí en la tierra. Por eso solamente el que persevera hasta el fin será salvo, que es una de nuestras recompensas. Y usted se imagina todas las cosas que tiene Dios en el tercer cielo para cada uno de nosotros, esperándonos. Tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros, que nosotros no nos las imaginamos. Ni siquiera nuestra mente se la puede imaginar. No, porque nuestra mente es una mente limitada a este mundo, a este espacio en que nosotros estamos. Por eso muchas veces nosotros no podemos entender el propósito eterno de Dios para con nosotros. No lo podemos entender. Amén. Nosotros no podemos descuidar lo que Dios ha puesto en nosotros. No lo podemos descuidar, porque si no, Satanás nos va a empujar, cada día nos va a empujar del propósito de Dios y no va a ser cumplido en nosotros. Pero no porque Dios quiere, sino porque usted lo permitió, sino porque usted le dio legalidad al enemigo para que lo empujara y lo sacara de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Muchas promesas hay para su pueblo, pero las promesas muchas veces no las podemos conseguir porque salimos del plan y del propósito de Dios. Así es. Y al salir del plan que Dios tiene y del propósito para con nosotros, no vemos la mano de Dios obrar en nosotros. Se estancan las bendiciones, se estanca todo lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho, lo que había sido profetizado, todo lo que Dios había establecido se estancan porque nosotros salimos del propósito. El propósito sigue ahí, Dios sigue ahí, el plan de Dios sigue ahí. Usted fue empujado por Satanás. Usted tiene que comenzar a discernir, a entender lo que está pasando en su vida, lo que está haciendo Satanás en su vida, y comienza a meterte en el propósito de Dios para ver la mano de Dios obrar. Es eso. Aleluya. ¿Por qué nosotros no vemos los frutos de Dios en nosotros? ¿Por qué no lo vemos? Amén. ¿Por qué nosotros no vemos los frutos de Dios en nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros nos estamos dejando llevar de cosas ajenas al propósito de Dios, de cosas que están fuera totalmente del propósito de Dios. Nos dejamos de llevar de cualquier otra cosa menos de lo que Dios ha establecido para nosotros. Como por ejemplo, nos dejamos llevar más del dinero. El dinero es bueno, pero a veces nos dejamos envolver en él, que Él se convierte en nuestro Dios. Y la Biblia dice que no podemos tener dos dioses. Usted ama al dinero o ama a Dios, a uno de los dos. Y muchas veces Satanás, sabiendo lo que el hombre le gusta eso, lo empuja al dinero. Amén. Lo empuja. A veces hasta te abre esa puerta que tú crees que es de bendición muchas veces, pero que es para sacarte del propósito de Dios. Así es. Hay mucha gente que no lo entienden esto y dicen, por el dinero es malo. No es que el dinero es malo. Es que muchas veces el amor al dinero te hace que tú te salgas del propósito de Dios, ames más al dinero y no dependas de Dios. Así es. Cuando nosotros amamos más al dinero, ya no dependemos de Dios. Y si usted no depende de Dios, imagínese. Aleluya. Imagínese esto. Cuando usted no depende de Dios y depende del dinero, su confianza total está en el dinero. Y mucha gente pone su confianza más en lo terrenal, en el dinero, en la riqueza de esta tierra. Pone su confianza más en ella. Su confianza total en que puede resolverle todo. Y si es verdad, el dinero resuelve las cosas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos acá para, ¿verdad?, nosotros suplir. Eso es una realidad. Pero a veces nos apegamos tanto a él que lo amamos más, que dependemos más del dinero que de Dios. Y ahí es donde está el grave error. Cuando nosotros dependemos más del dinero que de Dios. Porque hoy muchos ricos
Muchos billonarios, tal vez el dinero no puede curar una enfermedad, Amén. pero Dios sí. Y ellos se han enfocado en depender de que el dinero sí sane su enfermedad. Han buscado esto. Sin embargo, tal vez el dinero no va a sanar su enfermedad, sino Dios. Es por eso que nuestra dependencia tiene que ser de Dios en vez de la riqueza o del dinero. Gloria a Dios. Es por eso muchas veces que nosotros no vemos los frutos de Dios en nuestra vida, porque nos desenfocamos de todas las cosas que Dios tiene. Nos desenfocamos de esas cosas y vemos más lo que es la fama, lo que es el dinero, lo que son los lujos, lo que es tener una casa, lo que es tener vehículo. Nosotros muchas veces nos enfocamos en esas cosas terrenales y no en las espirituales. Entonces, cuando nosotros nos acercamos más a una de esas cosas, fíjense, vamos saliendo del propósito de Dios. Cuando nos acercamos cada día más y nos afanamos cada día más a esas cosas, nos vamos apartando del propósito que tiene Dios con nosotros. Nos vamos apartando, porque Satanás hasta esto lo usa como una estrategia. Si no es así, ¿por qué Satanás le ofreció todas las riquezas que había en el mundo a Jesús? Explíquemelo. Si lo que yo le estoy diciendo no es una realidad, ¿por qué Satanás le ofrece las riquezas del mundo a Jesús? Porque entendía y sabe que esto aparta al hombre de Dios. Aleluya. Jesús dijo, por eso es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es tan difícil, es muy difícil. Pero no es por el dinero, simplemente porque su amor se inclina al dinero. Amén. Gloria a Dios. Es por eso, porque su amor se inclina a la riqueza, a las vanidades de este mundo, a los lujos de este mundo. Es difícil una gente de afuera con riqueza entrar a Dios, porque es que depende más de lo que Él tiene que de Dios. Son gente que se creen indoctos, que Dios no resuelve su situación, sus problemas, sino lo que ellos tienen, lo que ellos han conseguido. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué eso hace? Apartar al hombre de Dios. Aparta al hombre. Salomón fue un hombre que pudo vivir todo lo que en el mundo cualquiera persona puede haber vivido. Riquezas, fama, falda. Falda, mire que eso miles de mujeres. 1000 y pico de mujeres tuvo Salomón. O sea, tuvo de todo. Y este hombre pudo decir que aquí en la tierra todo es vanidad de vanidades, porque él lo pudo vivir, y él pudo entender que todo eso es algo que tú lo tienes ahora, pero que ahorita pasa, es vanidad, ahí se queda, es vano todo esto. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios, esto permanece para siempre en nuestra vida. La voluntad de Dios en ti va a permanecer para siempre. La voluntad de Dios para ti va a permanecer para siempre en ti. Eso tenemos que entenderlo. Gloria al Señor. Riqueza, fama, el oro, todo eso es pasajero. Todo eso se va a ir. Todo eso se queda ahí afuera. Usted puede tener una mansión, la más lujosa del mundo, 20 habitaciones, 30, 50, 70, un estadio dentro de ella, y usted se mete en un rinconcito de ese aposento, y probablemente usted ni recuerde que tiene todo eso dentro de esa habitacioncita. Probablemente ni recuerde que tiene 30 habitaciones ahí dentro. Solamente el afán fue cuando se estaba construyendo, se estaba diseñando. Usted puede tener 10 Bugatti y de los 10 disfruta tal vez uno, porque es uno el que se monta. Es en uno. Que todo eso es vanidad. Todo eso pasa, se queda aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que procurar mantenernos firmes en Dios y buscar cada día lo espiritual, porque lo terrenal se quedará aquí, pero lo espiritual siempre va a permanecer. Lo espiritual aún en el eterno va a permanecer, porque es la relación de Dios con el hombre, con el ser humano. Eso es lo que va a permanecer. Gloria a Dios. Aleluya.
Pues procuremos cada día buscar más lo espiritual, buscar más a Dios que las cosas terrenales de aquí, porque esto nos separa del propósito que Dios tiene para con nosotros. Aleluya. La parábola de los talentos, y ya que se la mencioné, la parábola de los talentos habla de ese siervo, de ese hombre que a su siervo le entrega talento y se va. O sea, le entrega en sus manos algo para que ellos lo administren. Así es Dios con nosotros. El propósito de nosotros hoy estar aquí es que Dios nos está entregando a nosotros un tesoro muy grande, que es el Evangelio, para que nosotros lo administremos. Amén. Para que nosotros le saquemos provecho. Y yo no sé si ustedes recuerdan un mensaje donde yo estuve hablando de los talentos, los dones, los ministerios y las operaciones. Amén. Así como este hombre le entregó talento, Dios nos entregó a nosotros talento, dones, ministerios, para que esto sea manifestado, a través de esto sea manifestado las operaciones, el poder de Dios en la iglesia. Pero muchos de nosotros nos conformamos con venir aquí, estar sentados y no darle uso a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios en usted, el estar aquí? Es que Dios le ha entregado a usted talento, le ha entregado dones y ministerio para que usted lo ponga al servicio de la iglesia y siga expandiéndose y creciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito de que usted esté aquí. ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué Dios los escogió? Gloria a Dios. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Pero muchas veces nos conformamos simplemente con ser un oyente en la banca, solamente. Pero la Biblia dice: da por gracia lo que por gracia recibiste. Da por gracia eso que a ti te dieron. Que en algún momento alguien te dio una palabra y esa palabra tocó tu vida y hoy tú estás aquí. La Biblia dice: ponle en práctica, da por gracia eso que a ti te dieron. Ve y dalo a los demás para que sea fructífero el Evangelio en ti, para que tú veas los frutos. Da por gracia eso que a ti te han dado. Gloria a Dios. Aleluya. Pero muchas veces nosotros descuidamos, ¿saben qué? Lo que son las maquinaciones del enemigo. Nosotros lo descuidamos y por eso venimos acá. Dios nos ha escogido y el propósito que Dios ha establecido para nosotros descuidar las maquinaciones de Satanás y del enemigo, nos dejamos engañar porque él es astuto. La Biblia dice que no lo descuiden porque Satanás es astuto. Él anda como un león rugiente buscando, ¿cómo? ¿No lo ves? Buscando a quién devorar, a quién destruir. O sea, nosotros estar siempre en un lugar, en un asiento apático, y que no le damos muchas veces no le damos legalidad que el Espíritu sea el que reine. A veces le damos legalidad que el enemigo venga y opere y reine en nuestra vida y nos saca del propósito. Gloria a Dios. Nos saca del propósito. Gloria a Dios, porque descuidamos las maquinaciones. Satanás está trabajando día tras día, noche tras noche. Él no descansa, está trabajando continuamente para ver cómo destruirnos, para ver cómo sacarnos a nosotros. Él no destruye nunca, no va a destruir el propósito, pero sí quiere hacerlo con nosotros. Quiere sacarnos a la fuerza, a la mala, de lo que Dios ha puesto y establecido en nosotros. Quiere sacarnos del Evangelio, quiere sacarnos del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de Satanás hoy en día con usted. Sacarlo de aquí. Va a buscar la una y mil formas de cómo hacerlo. Él lo va a buscar para tratar de sacarlo. Sacar lo que Dios implantó en usted. Gloria a Dios. Y eso pasa cuando nosotros nos descuidamos. Y mucho más descuidamos lo que son las maquinaciones de Él. Gloria a Dios. Él siempre está buscando estrategia para poder sacarnos, para poder destruirnos. ¿Cómo buscar a nosotros confundirnos? Siempre Satanás algo está buscando porque él con sus artimañas trata muchas veces de engañarnos. Y más cuando nosotros estamos muchas veces descuidados espiritualmente. Cuando usted se descuide espiritualmente un poquito, es ahí donde Satanás
ataca más para poder sacarlo del propósito de Dios. Muchas veces estamos ahí apáticos y vienen esos espíritus y entran a la vida del ser humano y se mete la pereza, la apatía, la depresión, muchas cosas que llegan a la vida que nos separan de la relación y la comunicación con Dios. Y nos separan del propósito y el plan que Dios tiene establecido para nosotros. Y así como en el principio Satanás dañó la relación con Adán y con Eva, hoy Él quiere dañarla con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy Él la quiere dañar esa relación. Él quiere quitarle esa relación. Por eso muchas veces nosotros sufrimos tantos ataques, tanta persecución, tanta lucha, tanta batalla. Muchas veces vienen a nuestra mente y es Satanás ahí chinchándonos. Y nosotros muchas veces hacemos caso a todo esto. ¿Por qué? Porque no estamos espiritualmente fortalecidos. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que revestirnos cada día de las armaduras de Dios y revestirnos del Espíritu Santo y ser más astutos que Él. Si Él es astuto, nosotros tenemos que ser más astutos. Estar siempre vigilando las maquinaciones que Él quiere venir hacia nosotros para nosotros contrarrestarlas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una de las cosas que nos mantiene firmes es mantenernos siempre constantes buscando la presencia de Dios, buscando la presencia constante, Gloria a Dios. no descuidando las oraciones, Amén. no descuidando la lectura de la palabra, no descuidando lo que es el ayuno. Amén. Esto es algo que nos mantiene a nosotros firmes y nos mantiene bajo el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que vamos cada día a tratar de procurar nosotros, cada día, de no hacer caso a las maquinaciones que el enemigo tiene planificadas y que tiene diseñadas para sacarnos del propósito de Dios. No hagamos caso a esto. Busquemos más siempre lo espiritual. Y vamos a permanecer en el propósito de Dios si nos mantenemos en lo espiritual. Y veremos la gloria de Dios. Vamos a ver los frutos de Dios si nos mantenemos en lo espiritual. Vamos a ver el plan de Dios cumplir en nosotros. Vamos a ver la promesa de Dios llegar. Gloria a Dios. Vamos a ver que lo que estaba estancado se va a desestancar. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nos mantengamos firmes en este camino. Firmeza es lo que Dios quiere. Aleluya. Vamos, ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a ponernos en comunión en este momento. Y esta ha sido la palabra que Dios ha traído para cada uno de ustedes. Yo espero que haya sido de bendición. Gloria a Dios. Que esta palabra haya podido llegar hacia su corazón y que pueda cambiar su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el ministerio de adoración puede apoyarnos ahí con una canción. Puede ser la León Rubén. Estás aquí, estás en mi mente. Gloria a Dios. Aleluya. Santo al Señor. Mientras el ministerio de adoración está. Aleluya. Vamos a ponernos nosotros en comunión con el Señor en este momento. Vamos a poner nuestra mente, vamos a desconectarnos en este momento. Cierra tus ojos. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú te pongas en comunión con Dios en este momento. Aleluya. Es el momento de nosotros conectarnos con el Padre, de desconectarnos de cualquier cosa que a nosotros nos pueda turbar, que nos quiera quitar la concentración de Dios. Vamos, es el momento de que tú te conectes con el Padre, que comience a adorar al Señor, que comience a tener esa relación, esa conexión con Él en este momento. Yo quiero que tú te conectes con el Padre, que cierres tus ojos, que te despreocupes de lo que está a tu lado, de lo que pueda perturbar tu mente, que ahora tú comiences a darle de realidad al Espíritu Santo para que Él pueda entrar en tu vida. Aleluya. En esta hora yo declaro que el propósito de Dios se cumple en tu vida. El propósito de Dios que estaba estancado por mucho tiempo comienza a cumplirse en tu vida, comienza a manifestarse en tu vida, en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que pueda detener el propósito de Dios. No hay nada que pueda
necesito que el propósito de Dios se cumpla, que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Es el momento de acercarnos a Dios, es el momento de acudir a Dios. Vamos, comienza a decirle al Señor: Señor, necesito acercarme más a ti. Necesito, Señor, acercarme más a ti, Dios. Este es el momento donde entrego mi vida, donde entrego mi corazón, donde te entrego mis planes, mis metas, donde todo lo que tengo, Señor, es para ti, Señor. O en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, todo ataque en la mente, toda batalla, toda lucha es derribada en el nombre de Jesús. Toda operación satánica que ha querido destruir lo que Dios ha puesto para ti es derribada, es desechada en el nombre de Jesús. Oh, toda operación negativa en el nombre de Jesús es derribada. Oh, se derriba todo altar, toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo levantamiento, todo lo que se ha puesto sobre tu vida es derribado en el nombre de Jesús. Oh, declaramos liberaciones, declaramos liberaciones. Comienzan a romperse las cadenas, comienzan a derribarse las cadenas. Aleluya, el Espíritu Santo comienza a penetrar, a libertar, aleluya, toda cautividad en la mente, toda cautividad en los corazones, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Hoy declaramos que lo espiritual, que las operaciones sobrenaturales y espirituales de Dios se manifiestan sobre tu vida. Todo estancamiento sea derribado en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba estancando tu bendición sea derribado en el nombre de Jesús. O sea derribado todo lo que está estancando tu bendición en el nombre de Jesús. Sea derribado en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sigue fluyendo en este lugar, Espíritu Santo. Oh, todo espíritu de rechazo que ha querido venir a tu mente desechado. Todo espíritu de culpa, de rechazo que ha venido a tu mente es desechado en el nombre de Jesús. Muchas veces han venido palabras negativas de rechazo a tu vida, que ha querido turbar tu mente por parte de un amigo, de un familiar, de un padre, de una madre. Hoy he derribado toda palabra negativa que ha venido a tu mente. Todo lo que han declarado que ha sido negativo sobre tu vida, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Oh, todo rechazo se va en el nombre de Jesús. Todo ataque espiritual, todo ataque en la mente,
Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el momento de tu pecar tus bendiciones. Este es el momento de aprovechar la oportunidad y comenzar a guerrear, comenzar a pelear. Lo que Dios tiene para ti, nada puede detenerlo. Lo que Dios ha preparado para ti, nada, nada, nada puede detenerlo. Oh, tú eres grande, tú eres el Todopoderoso. Nada puede detenerte, Señor. Nada puede detener el plan que tú tienes para tus hijos. Nada ni nadie puede detener el propósito. Pero es necesario que nosotros estemos ahí dentro del plan, dentro del propósito con Dios. Oh, bendito tú eres, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero orar en esta hora por aquellas personas que estén pasando por alguna circunstancia, por algún proceso, por alguna situación en su vida, en su casa, en su familia, por aquellas personas que están sufriendo algún ataque. Si hay alguien que está sufriendo algún ataque, que está sufriendo alguno de estos que está siendo atacado por el enemigo, yo quiero orar por esa persona. Yo quiero orar que levante sus manos, que pasen aquí. Yo quiero orar por aquellas personas que están siendo atacadas, aleluya, por el enemigo, que están batallando una lucha en su casa, con su familia, que están luchando, que están guerreando. Yo quiero unirme a ese propósito, aleluya. Vamos, es el momento, Dios te está llamando, aleluya. Si hay alguna lucha en tu mente de rechazo, de depresión, si hay alguna perturbación, aleluya, que está llegando a tu vida, a tu mente, este es el momento de venir a este lugar y declarar liberación en el nombre de Jesús.